Este programa es presentado por Corresponsal Zona Bajío. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro capítulo más de Lo que tienes que saber con... Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que yo rara vez lo he visto en diferentes programas de este tipo y tiene que ver con el bullying laboral. Entonces, obviamente el bullying siempre hablamos en el tema de la escuela, de los niños en las escuelas, que obviamente es una parte muy importante, pero nunca hablamos de lo que viene siendo el bullying como adultos, obviamente en el trabajo. ¿A cuántos de ustedes les han hecho o les están haciendo bullying en su trabajo, pero por ser adultos, pues nos callamos, o sea, por pena, mejor, nada más nos reímos y demás? Entonces hoy vamos a estar hablando de ese tema con mi querido amigo, el licenciado Felipe García. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, primeramente yo creo que es un tema que hasta cierto punto entre los adultos muchas veces lo manejan como un tabú, a veces lo esconden o pretenden hacerlo menos por el hecho de ser adulto, ¿no? Y que en una sociedad de alguna manera tan machista como México, tenemos miedo a hablar de un tema, sobre todo como es el bullying, que en este caso sería el mobbing. El término de mobbing proviene más o menos de los años 80 de Lehman y dice apartar o segregar a una persona de un grupo. Básicamente es lo que vendría siendo el mobbing. Mobbing. Excelente. Ahorita nos vamos a meter a ese tema. ¿Qué te parece si, como ya entramos en acción, antes que todo, cuéntanos un poquito, pues esa parte, quién es Felipe, y después de eso entramos directo al tema? Sí, claro que sí, mi estimado. Pues como bien lo acabas de mencionar, soy recién egresado de la licenciatura en Derecho, titulado. Poco a poco he ido adquiriendo un poco de trabajo. Generalmente mi trabajo enfocado en tema laboral, pero también en la cuestión familiar, lo que son pensiones alimenticias, guardias y custodias, patria potestad. Y actualmente estoy cursando la maestría en Derecho Fiscal. Pues Felipe es una persona que cursó su licenciatura estudiando y trabajando. Realmente así fue. Me costó un poquito de trabajo administrar mis tiempos del trabajo, de la escuela, las tareas, todo, pero que afortunadamente logramos concluir. Y pues soy una persona que trata de ser un poco más humana, tratando de apoyar cuando puedo llevarlo a cabo, y en algunas ocasiones pues he tratado de dar asesorías o de ayudar o llevar casos pro bono, que en este caso serían gratuitos. No todos los casos, pero dependiendo de las excepciones de cada uno de ellos. Ahora sí que ese sería como que un puntito, o sea, un granito de arena en tu profesión hacia la sociedad, ¿no? Cuando ves la manera de poder estar colaborando con alguien que a lo mejor pues tenga una situación muy vulnerable o algo, pues claro que bueno. A lo mejor alguien va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver el tema de bullying laboral con la profesión del invitado de hoy, tal vez, de abogado, de temas fiscales, de esto? Yo creo que tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque el bullying laboral, ahora sí que es como el tema económico, como el tema religioso, entre otros, no respeta géneros, no respeta posiciones, no respeta carreras. Sucede en todos, seas abogado, licenciado, psicólogo, no tengas carrera inclusive, lo que sea, sucede Sí, en todo. en cualquier ámbito. Exactamente. Y el mobbing yo creo que tiene mucho que ver tanto en la profesión que ejerzo como en la profesión que ejerces tú. ¿Por qué? Porque nos encontramos tanto en una cuestión de legalidad como en una cuestión psicológica. El mobbing no solamente daña o perjudica a la persona en su cuestión psíquica, mental, psicológica. Eso le puede ayudar a que a lo mejor su rendimiento laboral baje, que su situación familiar se complique, porque no sepa o no sabe cómo manejar. Y probablemente los que ya lo están viviendo no saben cómo defenderse o a dónde acudir.
En la cuestión del móvil laboral tenemos varias áreas. Una de ellas, o las principales, la principal para interponer una queja sería la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Lo más recomendable es que primero acudan, en este caso, a recursos humanos de su empresa o a su jefe inmediato. Si es el jefe inmediato el que está ocasionando este móvil, tendría que ser al jefe del jefe. Era lo que te iba a decir, a veces el jefe es el que generalmente sí, es el que lo hace, ¿no? Entonces, pero en una empresa siempre hay una cadena de mando. Está el supervisor y está a lo mejor el gerente general o el gerente de recursos humanos o el director, el CEO. Entonces siempre hay alguien arriba. En el caso de esto, recursos humanos generalmente no hace nada, y algo que tenemos muy marcado también es que se revictimiza al que se atreve a denunciarlo dentro de su empresa. Exactamente. Entonces ese es otro problema. Ya cuando la empresa no te hace caso, puedes tú acudir a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, interponer tu queja. De hecho, lo puedes hacer en la página de internet, aportando tus pruebas, obviamente. Ese es también algo que hay que estar trabajando, y que yo creo que la Suprema Corte tendrá que volver a trabajar en este punto toral, porque para poder ejercitar una acción, en este caso la carga de la prueba es de la víctima como tal. El móvil laboral no solamente se encuentra tipificado como lo es el bullying de una burla, sino también se puede tipificar en una oficina, que tú estés con tus compañeros y te segreguen, que te saquen de ese grupo de compañeros de oficina y te pongan en una esquina, una exclusión. Y no solamente ahí, porque puede ir más allá, incluso una discriminación por rasgos, edad, por sexo, orientaciones sexuales, orientaciones religiosas, por cualquier índole puede haber una discriminación. Y en el caso de la discriminación, que también se puede tipificar como mobbing, entramos en otra área. Ahora ya no solamente es la Secretaría del Trabajo, ahora también entra Derechos Humanos. Aquí en Guanajuato tenemos la Delegación Estatal de Derechos Humanos, aquí en Celaya tenemos una delegación municipal, pero no solamente estamos aquí, porque si en el caso de la discriminación existe la CONAPRED, que es la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación, y nos podemos ir alargando mucho, podemos llegar incluso a un acoso sexual, que se puede tipificar como un delito. Entonces, realmente es un tema muy amplio, es un tema que tiene mucho tenor de dónde agarrar, pero también es un tema muy complejo porque pocas personas se atreven a denunciarlo. Precisamente lo que estamos comentando, yo me atrevo a decir, bueno, hace unos años atrás estuve trabajando en una empresa. Entonces, cuando uno está en una empresa, ya sea pequeña o grande, obviamente entre más grande es peor, referente a lo que decías, te das cuenta luego los apodos, la carrilla. Eso de la carrilla es bullying. Yo recuerdo, ¿no?, gente de esta empresa, por eso les mando saludos, que no refiero hacia mí, pero yo veía cómo las mismas áreas siempre se echan carrilla. Y si tú no entras en ese círculo, te excluyen, te segregan, que es lo que estás diciendo. Eso está mal. ¿Qué es lo que pasa? Bajo rendimiento laboral, para empezar. Las empresas se quejan, es que mis empleados, y ellos piensan que te pago, tienes que trabajar y punto. O sea, está mal. Desgraciadamente, antes de la pandemia, en octubre del 2019, entró lo de la NOM 035, si no mal recuerdo, sí, que tiene que ver con problemas psicosociales en la industria. Entonces, desgraciadamente fue a finales de octubre del 2019, y pues a los pocos meses del 2020 entró la pandemia, y siento que ese tema se opacó dentro de lo que cabe. Obviamente por disposición gubernamental sí lo están trabajando, pero no como deben, y las empresas lo saben, no como deben. Ahora sí que muy encimita para que no los multen. Pero si ese tema se trabajara como es, porque va de la mano con esto que estamos hablando, o sea, lo clásico cuando ves una oferta hasta en Facebook, buen ambiente laboral, ajá. Sobre todo, ¿no? O sea, y sobre todo porque muchas empresas ya tienen esa fama. Cuando tú ves una oferta laboral de una empresa, aunque diga buen ambiente de trabajo, tú inmediatamente lo asocias con los conocidos, con los vecinos, con los compañeros que ya trabajaron ahí,
y que realmente te platican lo que se vive, no lo que te cuentan, que es muy diferente a cómo las ofertas te lo ofrecen. Exactamente, y es bien delicado. Espero que la gente que nos esté viendo y que digan yo estoy siendo víctima, porque es eso, o sea, víctima, centro de burlas, porque todo empieza con burlas y la famosa carrilla. O sea, yo estoy siendo víctima, que hablen, que levanten la voz. No, digo, en el tema que tú manejas, de las instancias que tú manejas, y en el tema también que manejamos aquí en el consultorio, o sea, como una mejor calidad de vida. Entonces, no sé qué recomendarías antes de irnos a un corte, bueno, más bien vámonos a un corte y regresando, sí. ¿Qué nos puedes recomendar? ¿A dónde? Bueno, ya comentaste a dónde, pero en este caso algunos tips que tú digas, levanta la voz. Mucha gente no la levanta por miedo a que lo saques. A que los corran, porque a veces también los corren por levantar la voz. Así es. Entonces, pero dicen por ahí que el valiente, sí se ve, el valiente está hasta que el cobarde quiere. No porque llamemos cobarde a la gente, no. Pero si tomamos ese ejemplo, esa analogía, hasta que no levantemos la voz y digamos, ya, hasta aquí, es cuando va a haber cambios y todo. ¿Te parece si ahorita regresando del corte platicamos este tema? Sí, claro que sí. Ahorita regresando del corte platicamos un poquito más a fondo de otras instancias, porque no son las únicas en las que pueden recurrir, y algunos consejos que pudieran tomar en cuenta. No, pues excelente. Y de hecho este tema nos va a dar para más, realmente. Sí, es bastante amplio. Nos va a dar para más. Pues vamos a un corte comercial y regresamos. Y regresamos, amigos, con más, no sin antes recordarles que si estás pasando por un duelo, si estás pasando por una pérdida, que en estos días pues, es más común de lo que nos imaginamos por tanta delincuencia que hay y bueno, el tema de la pandemia también, tanta gente que se nos ha adelantado y demás. Te recomiendo que acudas con nuestros amigos de Tayén, Terapia Tanatológica, y nuestra estimada tanatóloga Raquel Maldonado. Abajo está pasando su WhatsApp, su página de Facebook, para que puedas comunicarte con Tayén, Terapia Tanatológica, para este proceso de duelo que estés pasando. Y bueno, estimado amigo, ahorita antes, durante el corte estamos platicando de unos casos que tú, uno o dos casos que tú has visto o has llevado o has trabajado o has visto de cerca. Ahorita vamos a platicar de esto. Sí. Nos comentabas que hay algunas instancias, aparte de las que ya nos dijiste, donde pueden levantar la voz. Sí, mira, en el caso de las otras dos instancias, una de ellas pues es obviamente la Fiscalía General, en este caso del Estado, porque el mobbing se puede configurar como un delito, hostigamiento, abuso sexual o alguna de las otras que pudiera ser. Pero en el caso, por ejemplo, de los que trabajan en el sector público o que hayan sido dependientes de un servidor público, también existe la vía administrativa. ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces nos enfocamos tanto al sector privado que nos olvidamos que el sector gobierno también existen estas prácticas. Sí, claro. Entonces, yo he visto de cerca dentro de mi trabajo que sigue habiendo hostigamiento sexual, abuso sexual, sigue habiendo mucho bullying dentro de algunas instituciones gubernamentales y que ha sido permeado o permitido, ¿no? Entonces también tenemos en este caso la vía administrativa, los tribunales federales contenciosos administrativos, podemos interponer algún tipo de demandas para solicitar que los revoquen de su cargo, que los retiren de su labor, y si podemos ir más allá, pues combinarlo con una denuncia penal, para que además de separarlos de su cargo, pues obviamente cumplan con una reparación del daño, que puede ser a lo mejor con un tratamiento psicológico, hablando si nada más fue algo superficial, o si fue algo más allá, pues ya que la autoridad determine, ¿no? Y en el caso pues de la CONAPRED, yo creo que Derechos Humanos está abierto para todos, está abierto para cualquier caso, no solamente como lo es el mobbing.
Y en el caso de las personas que a lo mejor no tengan los recursos económicos, se pueden acercar a la CONAPRED. En la CONAPRED o en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los van a poder ayudar y orientar de manera gratuita para todos aquellos que no puedan solventar el gasto a lo mejor de contratar a un abogado para que les lleve una situación como esta. Como esta, pues ya ven amigos, levanten la voz, hay instancias, pues bueno, si de repente alguien dice que yo no alcancé a escuchar bien, bueno, se queda grabado los programas para que le regresen y digan, a ver, ¿dónde era? Y bueno, investigar, y ahorita ya es bien fácil, CONAPRED, bueno, poner CONAPRED Celaya, o vamos a tal oficina. A la Comisión Municipal de Derechos Humanos, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que principalmente serían las primeras instancias que visitaríamos. Ya en un determinado momento, si el proceso se llegara a un nivel superior, pues ya sería la Comisión Nacional, incluso pudiera llegar, ¿por qué no?, a la Suprema Corte, en caso de que la relevancia de este asunto en concreto pudiera ser tal. Pudiera ser. Entonces, hay instancias y hay soluciones. No se queden callados. O sea, callados, calladas, sea mujeres, sean hombres. Y bueno, hay tantos casos donde de gente ahorita estamos hablando de gente adulta que ha dejado hasta su trabajo, pero hemos visto muchos casos de bullying hablando en las escuelas, que ese es otro tema, pero en el caso del bullying es bullying, que se han suicidado. O sea, digo, son muchos traumas emocionales. Entonces, hablen, no se callen, en verdad hablen. Y pues aquí estamos, o sea, si podemos ayudarles, orientarles, llevarles de la mano a las instancias, pues lo hacemos. Entonces, ¿has tenido en tu experiencia profesional, que ahorita platicábamos en el corte, experiencias obviamente de casos, o has estado cerca de casos, has conocido casos de estos, ¿no? Me comentabas. Sí, hasta ahorita han sido dos. Afortunado o desafortunadamente, no sé cómo llamarlo, porque yo creo, al menos en los empleos en los que yo estuve antes de ejercer, realmente prácticamente en todos los empleos vi alguna situación de mobbing. Entonces creo que son pocos los casos y creo que son pocas las personas que se atreven a denunciar, pero sí hubo dos casos concretos. Uno de ellos, la superior jerárquica en este caso pues era una fémina. Tenía a su cargo aproximadamente como unos 50 a 80 empleados entre varones y mujeres, pero su forma de ser con los varones era muy agresiva. Usaba palabras altisonantes, los maltrataba, incluso pudiéramos hablar hasta de humillaciones. El problema es que todo terminó siendo muy marcado con un empleado en específico. Este empleado pues tuvo la valentía, porque hay que llamarlo así, la valentía, Así es, de utilizar la tecnología a su favor y grabar cómo era abusado él dentro de su centro de trabajo. Y concatenando esto, cortando un poquito, hubo una reforma donde también ahora las empresas tienen responsabilidad penal, que eso también es muy importante. Hago este comentario ¿por qué? Porque este empleado no solamente denunció a la que era su superior, sino también a la empresa. Entonces, la empresa en ese momento, como en muchos casos sucede, dieron de baja al empleado, desafortunadamente. Por eso mucha gente no quiere hablar. Entonces, esta persona siguió su proceso judicial, tanto en la vía penal como en la vía laboral. Cuando determinaron que la superior sí tenía responsabilidad y que tenía pruebas suficientes para ello, entonces al empleado lo reincorporaron y le pagaron todos los salarios caídos desde que lo dieron de baja. Wow. Que eso, digo, pues de alguna manera es una recompensa económica porque lo separaron de su trabajo sin haberlo merecido. Sí, claro. Además de ello, en este caso la que fungía como gerente tuvo que pagar una indemnización cercana a los 700,000 pesos al trabajador. Adicional a eso, la empresa la dio de baja y la indemnización salió netamente del bolsillo de la gerente. La empresa no pagó ni un peso más que lo que le correspondía a su empleado. A final de cuentas, creo que esta persona pues se lo merecía. ¿En qué sentido lo digo? Sus propias acciones. O sea, no de decir, señalarla, pero todo trae consecuencias, todo trae consecuencias. Sí, entonces afortunadamente él tuvo la valentía de actuar,
se le remuneró o se le hizo una reparación del daño, en este caso de la parte que lo produjo, que fue la gerente, una cantidad aproximada de 700,000 pesos como reparación del daño, lo reincorporaron a su trabajo, incluso ahorita, posterior a ello, llegó una revisión por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ¿A la empresa? A la empresa para que cumpla con las normas y para que no se vuelva a suscitar esta situación, además de una multa por haber permitido esto. Claro. Y la otra situación fue algo muy similar, una empresa un poco más pequeña, pero que incluso llegó a derechos humanos. Y derechos humanos ahorita todavía no termina, pero está muy fuerte el asunto porque la responsabilidad penal no solamente es para la persona que produjo el móvil, sino también ahorita están inmiscuyendo a la empresa misma. Y si cae en esta responsabilidad, pues qué peor castigo le podemos dar a una empresa que castigarle donde le duele, que es en lo económico. Entonces, ahorita tiene una revisión de Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Adicionalmente, no sabemos cómo esté pagando sus nóminas, pero también le va a caer el seguro. Y estoy seguro que también Hacienda. Y estoy seguro que si cae con responsabilidad va a tener que indemnizar al trabajador. Y va a tener que correr a todo el personal que directamente o indirectamente permitió, ya sea por acción o por omisión, que estas situaciones se produjeran en contra de esta persona afectada, y este caso es de aquí de Guanajuato. Entonces, realmente sí es muy importante que uno como empleado, y lo digo yo, uno como empleado porque yo también mucho tiempo trabajé, alce la voz, una, y dos, si eres empresario o eres una persona que tiene un nivel jerárquico en una empresa, yo creo que hay que cuidar mucho esa parte, ¿no? Porque ya estamos con responsabilidad civil, responsabilidad penal, hay un daño y va de por medio no solo tu trabajo, puede inclusive llegar a prisión o inclusive puedes quedar literalmente en la calle para poder pagar la indemnización del daño. Entonces, ¿no es cosa menor? No, nada. O sea, no es cosa menor y a lo mejor va a haber gente que va a decir, yo no sabía. O sea, a mí me está pasando esto y yo no sabía. Entonces, pues bueno, este programa precisamente se llama Lo que tienes que saber. Si hay gente que dice, oye, esta información yo no la sabía. Precisamente este programa es para llevar información diversa como este tema que la gente no sabía que existía. Entonces, desgraciadamente es muy poco el porcentaje que denuncia y que tiene pues un fallo favorable. Pero, bueno, ahora sí que es de los poco que empezaron a levantar la voz y ahí están los resultados. Si más gente empieza a levantar la voz, como tú comentas, primeramente ir con su jefe, inmediato, supervisor, quien sea, y si no, pues bueno, irse escalando, pero que empiecen a hablar, que no tengan, la mayoría lo hace por no perder su trabajo, o sea, eso es un hecho, y es muy lógico, o sea, es muy lógico y sí, entendible. más en esta época, ¿no? Que el trabajo de alguna manera es un tanto complicado encontrarlo, Así es. pero yo creo que la salud mental no tiene precio, entonces Sí, claro. yo creo que es mejor a lo mejor perder un trabajo donde no estás a gusto, pero que también se castigue a las personas para que no se lo sigan haciendo a otras. Así. Y luego, ¿qué crees? Uno a veces dice, yo no lo hago por no perder mi trabajo, pero resulta que al final del día llegan a estar hasta acá y terminan saliéndose. O sea, sí, saliéndose o igual terminan sacándolos por alguna razón o lo que sea, bajo rendimiento o otro tipo, lo clásico de las empresas, ¿no? Presupuesto. Te tocó de falta de presupuesto y hoy te tocó a ti. Entonces, pero hay muchas cosas detrás, definitivamente, ¿no? Entonces... Y yo creo que como último consejo, hay muchas personas que me han comentado que no lo quieren hacer por no tener una mala recomendación laboral. Simplemente lo hagan saber a su superior y demanden una rescisión de su relación de trabajo. De alguna manera, la responsabilidad, si es de la empresa, terminaría separándose de su fuente de trabajo con su 100% que le corresponde por ley, y a lo mejor ya no llegará a una instancia más y que le den una carta de recomendación en el supuesto de que no quisiera afrontar un proceso judicial. Como tal, yo sería la recomendación, solicitar una rescisión y pues de alguna manera que sea favorable tanto para el patrón como para él, si no quiere llegar a una instancia más. Yo creo que ahí sería obviamente de la persona y también del nivel de daño y de problema que hay, ¿no? Hay gente que a lo mejor dice, no, pues sí pasa esto,
pero pues yo creo que me quedo conforme con esto. Ahora sí que dicen por ahí un mal arreglo que un buen pleito, pero hay gente que dice no, o sea, esto no se tiene que quedar así. O sea, no es justo lo que me están haciendo, o lo que le están haciendo a mi familiar o a mi compañero o algo. Entonces, pues ahí sí, pues bueno, se recomienda que pues con la pena, o sea, con la pena hacia la empresa o hacia el jefe o algo, ¿sabes qué? Pues ahí te voy porque pues no. Sí, pues ojalá que más personas alcen la voz, que no se dejen y pues más que nada que hagan valer sus derechos, ¿no? Así es. Porque creo que es algo que hace falta, hacer valer nuestros derechos y no solamente en la cuestión laboral, sino en todas las áreas hay que hacerlos valer porque para ello están, ¿no? Para eso están las instituciones, para eso están las leyes y para eso están todos estos tipos de procesos, para hacerlos valer y que se supone que es para tratar de tener una mejor armonía como sociedad, pero a veces no los hacemos valer. Exactamente. Pues estamos ya en la parte final del programa. Pues algo más, mi estimado Felipe, que quieras agregar referente a esto y no nos despedimos. Pues yo creo que lo más importante en el caso de que quisieran llevar a cabo el proceso legal, yo creo que es lo primordial, tendrían que llevar a cabo un peritaje para ver el daño psicológico y emocional que les produjo este tipo de bullying. Yo creo que ese es el primer punto. Hay que recordar que la reparación del daño va en dos sentidos. La posición económica de que la recibe y la posición económica del que lo hace. Y se escucha mal, pero entre más alto esté, mayor será la indemnización económica. Sí, ahora sí que entre más pudiente sea la persona que diga, a mí no me hacen nada. Mira, yo me muevo, Hay gente así. Aguas, porque una de esas... Sí, pues a una empresa que se dedica al ramo hotelero le interpusieron una multa de 50 millones para que las personas que aunque digan tengo dinero sí, pero también va a ser en función a tu capacidad económica. Te va a tocar de más. Órale, está para reflexionar. Amigo, pues te agradezco. No, el gusto y el placer es mío y nos vemos pronto. Claro que sí, amigo, con todo el gusto. Excelente. Pues bueno, este es un capítulo más de lo que tienes que saber con el día de hoy el tema de bullying laboral, que le vamos a estar dando seguimiento. Y pues bueno, no se lo pierdan. Nos vemos pronto si Dios nos lo permite. Hasta pronto.